9 PM. Muy buenos días, aquí estamos conectados como cada día de la semana. Estamos día miércoles 29 de octubre del 2025, siendo las 8:10 de la mañana. Francia Druet los saluda por este lado del micrófono. A todos quienes nos escuchan por la transmisión de Facebook Live y YouTube, así también como quienes nos oyen por la 96.9. Y debo de decir que estoy aquí al lado acompañada de mi colada morada tradicional, ya que se vienen las festividades de noviembre. Johnny, ¿a dónde se va por el feriado? ¿No tiene ningún plan? No. Yo tampoco, no hay la verdad. Plata, no hay plata. Confirmado, no hay plata, así que me quedo nomás en casa, barriendo, limpiando, peroleando, pero en todo caso, descansando y aprovechando los 4 días. Me encanta ese ponche, muy bien. Aquí tenemos el periódico y tenemos nuestras tradicionales colada morada. Yo soy catadora intercantonal de colada morada, por si acaso. Y bueno, empezamos con las noticias de este día. A través del decreto ejecutivo número 191, el presidente Daniel Noboa emitió el reglamento a la Ley de Transparencia Social, que fue aprobada en la Asamblea Nacional el pasado 26 de agosto de 2025 y publicada en el registro oficial 2 días después. El documento de 58 páginas fue publicado el pasado 27 de octubre. Tiene 74 artículos, 8 disposiciones generales, 9 disposiciones transitorias, 2 reformatorias, 2 derogatorias y 2 disposiciones finales. La Ley Orgánica de Transparencia Social tiene por objeto establecer el marco jurídico para promover la transparencia en las que operan en el territorio nacional, así como fortalecer el control estatal a fin de prevenir, detectar y controlar los flujos irregulares de capitales. Entre los aspectos que se destacan en el reglamento a esta normativa está la definición de las organizaciones sociales sin fines de lucro, sus derechos y obligaciones, el registro en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales sin fines de lucro, la clasificación de estas organizaciones de acuerdo con su nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto, el uso de los recursos y la prevención del uso indebido de fondos, así como la facultad de retención de fondos a las organizaciones, entre otros puntos. La ley que regula a las fundaciones fue la cuarta económica urgente que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional y que se aprobó en el Pleno del Parlamento con 78 votos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional. En contra de esta normativa se han presentado hasta este 28 de octubre 6 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Las acciones fueron presentadas por organizaciones sociales como la Alianza por los Derechos Humanos, Acción Ecológica, Fundamedios y 11 agrupaciones más. El abogado Carlos Hernán Heredia Fiallo y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Marlon Vargas. Los demandantes piden que se deje sin efecto algunos artículos y disposiciones de la ley por presunta vulneración de derechos. Eso tenemos como parte de la noticia del último decreto enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Y hablando también de las varias iniciativas que se han hecho por parte del gobierno nacional, debemos indicar que estamos a puertas de la Asamblea Constituyente, una nueva votación a una consulta popular para establecer si tendremos o no una nueva constitución. Al respecto, la Asamblea quedaría en manos de suplentes. Una vez más, la Asamblea Nacional podría quedar bajo la actuación de legisladores suplentes. Los asambleístas de ADN y de la Revolución Ciudadana solicitarán licencia para volcarse a la campaña a la consulta popular y referéndum 2025. El oficialismo ya había anticipado esta posibilidad el miércoles pasado tras una reunión de la bancada con el presidente Daniel Noboa y su gabinete. Este
Esteban Torres, señaló que una buena parte de sus compañeros optaría por acogerse a esa alternativa. A esta estrategia del bloque oficialista se sumaría ahora la otra bancada mayoritaria de la Asamblea, Revolución Ciudadana. El jefe del bloque, Juan Andrés González, confirmó que la decisión se adoptaría luego de una reunión prevista para ayer. Nosotros, como bloque ciudadano, en reunión con todos los asambleístas, vamos a decidir el tema de pedir licencia sin sueldo, manifestó González a este conocido diario. También aseguró que el Código de la Democracia establece que, en caso de participar en campaña, es obligatorio solicitar dicha licencia, es decir, estarían facultados para ausentarse durante el periodo previsto a partir del próximo sábado. Esto ocurre a pesar de que su compañero, Luis Molina, había anunciado una consulta al CNE sobre la intención de ADN de pedir licencia, ya que no eran candidatos. Tenemos que estar muy atentos a lo que decida el Consejo Nacional Electoral sobre las posibles licencias de los asambleístas, muchos de ellos que no participarían de las candidaturas a esta nueva consulta popular y simplemente estarían pidiendo licencia para apoyar en la campaña. Vamos a ver qué decide el Consejo Nacional Electoral al respecto. Y hablando del Consejo Nacional Electoral, tenemos otra noticia, y es que el Consejo Nacional Electoral inicia el traslado de 471,000 papeletas para la consulta popular de este año. Inició ayer el traslado de las papeletas electorales del referéndum y la consulta popular 2025 a la empresa integradora Montgar, previo al inicio de la distribución del material electoral a todas las provincias del país. Según informó el CNE, varios camiones bajo el resguardo de la fuerza pública llegaron hasta el Instituto Geográfico Militar para retirar y trasladar las papeletas hacia la integradora encargada de preparar el material electoral final para las juntas receptoras del voto. En ese primer traslado, de acuerdo con información difundida por el CNE, se movilizaron más de 471,000 papeletas electorales correspondientes a las circunscripciones especiales del exterior. El resto de las papeletas serán trasladados a Montgar hasta el 29 de octubre del 2025, mientras que las correspondientes al territorio nacional se enviarán a partir del 5 de noviembre del 2025. Mientras avanza la integración de las papeletas del Consejo Nacional Electoral, continúa con la distribución de los kits electorales a las delegaciones provinciales. La Delegación Provincial Electoral de Tungurahua recibió 77 kits técnicos electorales este 28 de octubre del 2025. Son las 8 horas con 18 minutos, 8 horas con 18 minutos en Voces y Opiniones, y ahora hemos puesto el efecto de Ada. Sí, ya me acabas de quitar mi efectito. Solo por el día de hoy, en miércoles 29 de octubre, queremos ya dar paso a nuestro invitado de este día. Es el economista José Serrano, quien es magíster en Dirección Comercial y Marketing. También tiene un MBA. Cada miércoles hablamos con él de diferentes temas, y ahora es el turno del reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia Social y su impacto en el cumplimiento normativo de las ONGs. Bienvenido, economista Serrano, a su espacio Voces y Opiniones. De este lado, Diana y Francia, estamos en el micrófono. Muy buenos días, Diana y Francia, y a todos los oyentes de la 96.9 y de este programa Voces y Opiniones. Muchas gracias, economista. Específicamente, sabemos que hay entre cierta preocupación y también cierto desconocimiento a la aplicación de esta ley que ahora involucra también a las ONGs. ¿Podría comentarnos un poco cómo ha sido el tratamiento hasta hace unas semanas antes de la aplicación de esta ley y qué es lo que se viene ahora? Bueno, en particular, el día lunes, 27 de octubre, se emitió el decreto ejecutivo 191, el cual ya da vida al reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia Social. Entre ellas hay algunas definiciones importantes de resaltar en cuanto a, por ejemplo, qué es una fundación. Se define el tema del objetivo, ¿no? Que es esta búsqueda del bien común, satisfacción de intereses colectivos, y cuál es el carácter de estas finalidades sociales que pueden ser derechos humanos, solidaridad, educación, cultura, ciencia, deporte,
en fin, beneficencia, cooperación, ¿no? Y una parte importante que resalto en esta definición es que habla de cómo deben ser utilizados los excedentes cuando existan excedentes entre ingresos versus gastos en este tipo de instituciones sin fines de lucro. Habla de que estos fondos deben ser reinvertidos en el cumplimiento de sus objetivos sociales. Y hace un énfasis en que no pueden ser utilizados para beneficio de los directivos o de los miembros, ¿no? Define exclusivamente la finalidad y propósito de algún fondo excedente que pudieran obtener estas fundaciones en el ejercicio de un año fiscal, ¿no? También se resalta y enfatiza el tema de esta supervisión que ahora debe ejercer la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sobre las fundaciones, corporaciones, ONGs y toda institución sin fin de lucro, ¿no? Se define también que son personas jurídicas de derecho privado y, por ejemplo, en las corporaciones habla de que debe tener un miembro o un número de miembros de, por ejemplo, un mínimo de 5. También habla de que, por ejemplo, las fundaciones, si existiera no un conjunto de miembros que deciden darle vida jurídica a este tipo de instituciones, sino que, por ejemplo, existiera un solo socio fundador, debería tener un directorio integrado al menos por 3 miembros. Entonces ya va de alguna forma definiendo este órgano de gobierno que deben tener este tipo de instituciones, ¿no? Habla también del tema y aquí ya entra en cuáles son las clasificaciones y que era un poco la incertidumbre de cómo eran estas definiciones y cuáles eran los elementos que iban a entrar para definir si una institución sin fin de lucro o una organización sin fin de lucro contempla un riesgo alto, medio o bajo, ¿no? Esta clasificación ya entra, por ejemplo, cuál es el volumen de recursos que se manejan, y cuando hablamos de volumen de recursos hablamos del presupuesto que tienen, hablamos de los activos, hablamos del patrimonio, que son parte de esta institución o de esta fundación o de esta corporación. Hablamos también de que se tendrá en cuenta cuál es el origen de los fondos para el financiamiento de este tipo de instituciones, si es de origen internacional, si es de origen nacional, si son fondos públicos o son fondos privados. También se tiene en cuenta cuál es la finalidad, cuál es el propósito y la naturaleza jurídica para la cual se crea esta institución, el número de beneficiarios, dónde opera, el historial de cumplimiento normativo y sobre todo que van a ser sometidas a una evaluación de riesgo. ¿Quién va a hacer esta evaluación de riesgo? La Superintendencia de Control de Economía Popular y Solidaria es la entidad encargada, ¿no? Y ya se empieza a hablar de cuáles son estas obligaciones de acuerdo a esta clasificación de estos elementos que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son? Ya, por ejemplo, establece que las que son de riesgo bajo, dice que van a tener que presentar un informe anual de actividades y del uso de recursos. Van a tener que tener una directiva debidamente registrada dentro de las plataformas. Se crea esta plataforma unificada que también define, dice que es una plataforma digital que tiene interoperabilidad, es decir, que varias instituciones pudieran tener acceso. Y se define también que esta plataforma va a tener acceso público y acceso restringido, ¿no? Acceso público, donde va a estar la Constitución, quiénes son la directiva y, por ejemplo, cuáles son los miembros, ¿no? En esta parte habla de evidentemente la transparencia con la cual se deben regir este tipo de instituciones, y el acceso ya restringido, que son para las entidades de control, donde van a estar, por ejemplo, los informes financieros. Pero estas instituciones de riesgo bajo tienen que presentar un informe bianual, cada 2 años, de su actividad y del uso de los recursos. Deben tener actualizado el registro de los directivos, deben adoptar, aquí empieza la parte de este manejo de integridad y transparencia, ¿no? Dice que deben adoptar un manual simplificado de integridad que tiene que tener al menos un código de ética, el manejo de conflicto de interés, el uso de recursos, y que dentro del órgano de gobierno, es decir, dentro de la directiva, debe existir un responsable interno de transparencia
este responsable interno es el que va a velar por el cumplimiento del sistema de integridad. Dentro de la directiva o del órgano directivo debe existir un miembro en toda institución que sea clasificada como riesgo bajo, que se encargue de tener las medidas mínimas de prevención para manejar el sistema de integridad en el cuanto, por ejemplo, conflicto de interés, uso de recursos. Otra de las cosas que también señala dentro de las obligaciones es que, por ejemplo, las instituciones que son de riesgo bajo, y me refiero mucho a esto porque seguramente dentro de las 62.000 instituciones u organizaciones sin fines de lucro, muchas probablemente van a calificar dentro de este riesgo bajo, habla de que debe existir al menos esta rendición de cuentas, deben tener un sistema al menos simplificado en la parte contable de ingresos y gastos, y debe existir al menos un control financiero en cuanto a que 2 personas sean las autorizadas para firmar en el uso de recursos. Es decir, si antes alguna institución de riesgo bajo solamente se manejaba en su órgano de gobierno, que solamente el presidente era quien firmaba y era el único que administraba y rendía cuentas sobre el uso de los fondos, el reglamento lo obliga a cambiar y debe instituirse dentro de su órgano de gobierno administrativo otra persona más que sea un firmante o autorizador de los gastos. Vemos que hay bastantes, economista, vemos que hay bastantes aspectos que sin duda serían un poco innumerables por ahora en este corto tiempo que tenemos de espacio para la entrevista, pero entendemos que el fondo de esta Ley Orgánica de Transparencia Social y ahora con el cumplimiento de las ONGs, lo que busca es de cierta manera luchar contra la corrupción y también contra el uso indebido de fondos públicos. Tal como está planteada la ley y el reglamento, ¿considera de que efectivamente puede ir en ese orden o más bien es un mayor control o quizás en un rendimiento de dinero, de impuestos o algo, digamos, que visto de una manera para poder tener un poco más de dinero de las ONGs? Bueno, la verdad es que es un llamado, una invitación a todas las organizaciones sin fines de lucro a que tengan mejores órganos de gobierno en cuanto a su institución, administración. Es un llamado también a la transparencia en cuanto al uso de recursos, en cuanto a identificar de manera apropiada quiénes son sus donantes, quiénes son los beneficiarios, quiénes son los socios estratégicos de estas organizaciones. De hecho, el reglamento habla de que debe existir una debida diligencia, es decir, una investigación profunda de quiénes son los proveedores, los beneficiarios, los donantes, los socios estratégicos para la operación de este tipo de instituciones. Habla también de que este sistema de integridad que deben tener, al menos debe contemplar un tema de conflicto de interés, debe capacitarse al personal sobre el código de ética y cada uno de sus miembros. Debe tener un canal, por ejemplo, habla de canal de alerta, define la ley de reglamento, que no es otra cosa que un canal de denuncia en el cual se pudiera, ya sea físico, digital o línea telefónica, en el cual se pudiera presentar cualquier tipo de denuncia. Pero aquí viene lo importante, es qué haces cuando recibes una denuncia de este tipo, y se los digo como socio de una firma de compliance, es que tenga una debida investigación, un debido proceso de investigación en el cual se garantice, por ejemplo, el tema de no represalias para quien denuncia, el tema que tenga un debido proceso de análisis, validación, investigación y una resolución final respecto a la denuncia. Entonces, son muchos aspectos que contempla y que demanda que ahora estas instituciones tengan una mejor organización en la parte administrativa y que también incorporen elementos y adopten elementos que lleven a la transparencia en cuanto al uso de fondos, al uso de recursos y también en cuanto a la gestión ya interna sobre el manejo de ellos, sobre quiénes son las entidades con las cuales se trabaja. Un llamado importante en el reglamento hace, por ejemplo, a que no pueden intervenir en temas de minería que esté debidamente autorizada su explotación. Eso hay que tener un énfasis en que
por ejemplo, alguna organización medioambiental que quiera o pretenda intervenir usando sus fondos para uso indebido, inapropiado o entorpecer la operación de una minería legalmente autorizada, está totalmente prohibido. Y, por ejemplo, habla de que se pudiera sancionar con 4 años de suspensión de las actividades a este tipo de organizaciones. Entonces, así como también existe regulación, existe un tema de sanciones. Y hablando ya de, por ejemplo, riesgo medio o alto, se incorporan otros elementos, como por ejemplo en estas instituciones de riesgo medio, se incorpora que tengan, además de los controles financieros, exista un responsable que sea un contador independiente a la institución que valide el tema de todo lo que es el sistema contable, reportes contables, reportes financieros. Ya en las de riesgo alto define también que ya deben ser objeto de un proceso de auditoría externa por un auditor externo independiente. Entonces, ya de las de riesgo alto se acoplan más, el reglamento lo define al cumplimiento del artículo 49 del Código Integral Penal, en el cual se establece ya un sistema de integridad más robusto, ¿no? En todos los elementos, debida diligencia, código de ética y algo muy importante que es el mapa de riesgos, ¿no? Establecer cuáles son los riesgos operacionales que tiene la institución en el manejo de sus recursos y que puedan derivar, por ejemplo, como bien mencionas, en un tema de lavado de activos, en un tema de uso de recursos para financiamiento de terrorismo. Entonces, identificar a través de sus operaciones y de sus actividades cuáles son esos riesgos a los cuales está expuesto, ¿no? Uh-huh. Vemos que hay mucho por revisar en este nuevo reglamento, prácticamente novísimo, expedido hace apenas unos 2 días. Todavía creo que hay mucho por analizar y por supuesto también a quienes están involucrados en el sector de organizaciones sociales para que puedan estar atentos ahora a lo que tienen que aplicar dentro de casa para que no estén al margen de la ley. Le queremos agradecer, economista José Serrano, por habernos acompañado como siempre cada semana, cada miércoles en Voces y Opiniones, siempre con temas de interés y de impacto ciudadano. Muchas gracias. A usted, muchas gracias y un excelente día, Diana y Francia, y también para todos los oyentes. Muchas gracias. Son las 8:32 en Voces y Opiniones y por acá también estamos ya con muchas ganas de degustar esta deliciosa colada morada que nos trajo Francia. Espero que les guste. Me levanté 4 de la mañana para cocinar la colada morada. Vamos a dar el veredicto al final. No, mentira, la compré ahí por una... Ahí está, ¿ves? Como la sed de la mala. Ahora sí, vamos a ver, voy a probarla en público porque yo soy catadora intercantonal. Y en este momento foodie. Y en mi momento más foodie. Vamos a ver, por favor, música expectativa. Los tambores, pues póngame los tambores. A ver, otra vez, que no funcionó. No, Johnny, por favor, pues DJ Travieso. ¿Qué pasó? Es que está con hambre. Ay. Vamos a ver qué tal está esa colada morada. Está rica. Qué rico, ¿eh? Está deliciosa. Yo la voy a tomar con toda la tranquilidad. ¡Qué rico! Luego el programa con un pancito también. Sí, afuera están los pancitos. Todo mira, el combo completísimo. Completo. Qué bello. Que así sean todos los miércoles. Gracias, Francia. Y ojo, la colada morada por mí también todo el año. Ay, sí. La verdad, yo también soy fan de la colada morada. Me encanta. Entiendo que hay unos lugares, como decía Johnny, en Francisco de Marcos, por ejemplo, en Guayaquil, donde venden colada morada todo el año. Uh-huh. Pero bueno, no siempre está cerca, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, hay que aprovechar estos días, estas semanas, para seguir degustando de una deliciosa colada morada. Los invitamos, amigos, también a que puedan sumarse a esta tradición. Eso es todo por hoy día. Gracias por acompañarnos, como siempre, en su espacio Voces y Opiniones de la 96.9 FM. El día de mañana volveremos, por supuesto, con más análisis, información y entrevistas. Y esperemos que con el panel completo. Mañana también que el doctor Constaín se manifieste con la colada morada, pues y así toda la semana. Que así sea. Mañana nos vemos en Voces y Opiniones a partir de las 7:30 en horario normal. Nos vemos en el punto de encuentro con la verdad. Nos vemos mañana.